Bienvenidos a todos y a todas a Las Bacterias de tu Plato, el podcast que te ayudará a explorar todo lo que esconden los microorganismos presentes en los alimentos que consumes a diario y que aún no conocías. Este podcast nace a través de un proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid, en el cual buscamos acercarte el conocimiento científico de una manera práctica, cercana y sobre todo útil para tu día a día. A lo largo de esta temporada contaremos con la participación de diferentes asistentes, los cuales son especialistas en microbiología de alimentos y que nos van a desvelar todos los secretos que se esconden detrás de estos diminutos compañeros que habitan nuestros platos. Abordaremos desde los microorganismos más beneficiosos, como los que suponen un beneficio para nuestra salud, como aquellos que pueden suponer un riesgo, como es el caso de los microorganismos patógenos, sin quitarle importancia a todos ellos los que están relacionados en procesos tecnológicos, como es el caso de la fermentación. Esperamos que este proyecto sirva para que aprendamos juntos cómo los microorganismos están relacionados con la calidad, la seguridad y con las características organolépticas de los alimentos, y que también, sin quitarle importancia, nos ayude a tomar decisiones como consumidores basadas en la evidencia científica. Prepárate para mirar tu plato con otros ojos, porque hoy comienza el primer episodio de Las Bacterias de tu Plato. Hoy, los guardianes invisibles. Para ello contamos con la participación del profesor Juan Borrero del Pino. ¿Qué tal estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Voy a presentarte y me vas a permitir que lea un poco la descripción, porque no quiero perderme nada de lo que ha sido tu trayectoria, porque me parece impresionante. El profesor Juan Borrero del Pino es licenciado en Biología y doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Durante su tesis doctoral trabajó en la caracterización y producción heteróloga de bacteriocinas. Finalizada esta tesis doctoral, realizó 2 estancias, una en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y otra en la Universidad de Cork en Irlanda. Durante estas estancias participó en proyectos con empresas del sector alimentario, colaborando en la identificación de compuestos antimicrobianos producidos por bacterias para su aplicación como potenciales bioconservadores, tanto de bebidas como de alimentos. Después de todos estos años, finalmente en 2019, tras trabajar en diferentes departamentos de I+D, se incorporó como profesor en la sección departamental de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a un programa de atracción de talento de la Comunidad de Madrid. Desde entonces ha dirigido diferentes proyectos relacionados con la identificación, con la caracterización y con la mejora de bacteriocinas. Aparte, también imparte docencia en diferentes grados y másters dentro del campo de la higiene y la seguridad alimentaria, además de ser, obviamente, autor de múltiples artículos científicos y también codesarrollador de 2 patentes. ¿Qué tal estás, Juan? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir, lo primero, por cedernos tu tiempo en este primer episodio. Y bueno, en este episodio Juan Borrero nos va a hablar un poco sobre las bacterias lácticas y más en específico sobre un tipo de metabolitos que producen, que son las bacteriocinas. Estos metabolitos están relacionados con todo el tema de la bioconservación de alimentos. Sabemos que las bacterias lácticas tienen potencial para inhibir patógenos, pero queremos adentrarnos un poco más en lo que viene siendo cómo actúan y sobre todo todo el mundo de sus metabolitos y las bacteriocinas. Entonces vamos a ir directamente a lo que nos incumbe y son las preguntas. Entonces, un poco para abrir el tema, ¿qué son exactamente las bacteriocinas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a ti por y venir. a todo el equipo que organiza este podcast. Bueno, como bien has indicado, desde nuestro grupo investigador llevamos muchos años trabajando en la identificación y caracterización de estas bacteriocinas. ¿Pero qué es una bacteriocina? La definición clásica nos habla de péptidos antimicrobianos de síntesis ribosomal producidos por bacterias. Realmente se trata de proteínas de pequeño tamaño, péptidos, que son producidas y liberadas por las bacterias, con el fin de inhibir el crecimiento o atacar otras bacterias cercanas, lo cual lógicamente le otorga a estas bacterias productoras pues, un beneficio a la hora de consumir por los recursos, ¿no?, del entorno. Si bien es verdad que no queda muy claro a veces la diferencia entre lo que sería un antibiótico y de una bacteriocina, ya que, como sabéis, muchos antibióticos son producidos también por bacterias, como bacterias del género Bacillus o Streptomyces. Sí. Y además son compuestos que realmente, casualmente, se identificaron prácticamente a la vez. De hecho, el año que viene se cumplen 100 años del descubrimiento de las primeras bacteriocinas y 3 años después fue Fleming cuando descubriría los antibióticos. O sea que por lo son tanto, anteriores. Anteriores incluso, sí. Entonces, bueno,
realmente las principales diferencias, una de las principales está en cuanto a su espectro de actividad. Realmente todos sabemos que los antibióticos tienen un espectro de actividad mucho más amplio, activando sobre bacterias de distintos géneros, incluso bacterias gram positivas, gram negativas, mientras que las bacteriocinas, por ejemplo, sí que tienen un espectro de actividad mucho más reducido, principalmente activas frente a bacterias filogenéticamente cercanas a la bacteria productora. En cuanto a otra diferencia, en cuanto a su síntesis, bueno, los antibióticos son metabolitos secundarios con estructuras mucho más complejas, derivados de rutas enzimáticas, y las bacteriocinas son mucho más simples, son péptidos pequeños de síntesis ribosomal directamente, igual que otras proteínas, son producidas a partir del ribosoma. En algunos casos tienen algunas modificaciones y son liberadas directamente por la célula en su conformación activa. Y ya finalmente una característica muy interesante es en cuanto a su resistencia o tolerancia a la temperatura. Los antibióticos realmente a temperaturas por encima de los 60-80 grados, en muchos casos las van a inactivar, mientras que estos péptidos realmente son capaces de soportar temperaturas mucho más altas. Incluso nosotros en el laboratorio a veces hemos visto temperaturas por encima de los 120 grados que estos bacteriocinas son capaces todavía de mantener cierta actividad. Por lo tanto, son muy interesantes desde el punto de vista industrial, sobre todo de la industria alimentaria, sobre todo a la hora de utilizarlos en alimentos que van a sufrir un procesamiento, un tratamiento térmico posterior. Por lo tanto, bueno, eso sería un poco una idea general de estos péptidos. Luego. ¿Y estas bacteriocinas están presentes en los alimentos cuando los consumimos? Sí, sin lugar a dudas están presentes más de lo que nos podemos imaginar en los alimentos que consumimos, sobre todo en alimentos fermentados o en alimentos elaborados con cultivos bacterianos. Por ejemplo, si pensamos en alimentos fermentados como una leche fermentada, un queso, un embutido, pues realmente ahí lo que está presente son las bacterias lácticas, como por ejemplo bacterias del género lactococos, lactobacilos, enterococos, que nosotros por ejemplo hemos aislado en el laboratorio y las cuales hemos identificado un gran número de bacteriocinas, es decir, algunas incluso producen una o varias bacteriocinas al mismo tiempo. Por lo tanto, en un alimento fermentado, ¿qué vamos a tener? Estas bacterias lácticas van a producir ácido láctico, bajada del pH y una primera, con lo cual va a evitar ya la proliferación de muchos microorganismos patógenos, pero a su vez estas bacterias lácticas, en muchos casos son productoras de otros metabolitos, como pueden ser peróxido de hidrógeno, o por ejemplo pueden ser las propias bacteriocinas, que le van a dar una segunda capa de protección a estos alimentos, protegiéndolas de la proliferación de muchos microorganismos patógenos o alterantes. Por lo tanto, sí que realmente, pues bueno, ahí tenemos alimentos que son reconocidos como relativamente seguros y bastante estables. No obstante, bueno, más allá de las bacterias lácticas se han identificado, con los avances en la genómica, se han identificado un montón de bacteriocinas en otras bacterias aparte de las bacterias lácticas, de distintos nichos y, bueno, lógicamente los alimentos son un nicho bastante donde se han identificado un montón de bacterias, realmente productoras de bacteriocinas, por lo tanto, sí que realmente estamos en contacto en el día a día con estos péptidos. Vale, de acuerdo. Oye, y dentro de la industria alimentaria, ¿puedes decirnos algunos ejemplos de bacteriocinas que se estén utilizando a día de hoy? Sí, a ver, en la industria alimentaria yo creo que habría que diferenciar el tipo de aplicación, ¿no? Aunque se le está dando a las bacteriocinas, y en primera aplicación estaría como aditivos, ¿no? En este aspecto aquí tendríamos claramente el ejemplo de la anisina. Sí. La anisina es una bacteriocina pequeña, tiene unas modificaciones así pequeñitas que le otorga cierta resistencia a la temperatura, al pH, y sobre todo la que se está utilizando en la industria es una variante, la anisina A y la anisina Z, que son bacteriocinas producidas por bacterias de género lactococos, que además se ha visto que tiene un espectro de actividad relativamente amplio dentro del mundo de los gram positivos y son eficientes, por ejemplo, frente a bacterias importantes en la industria como Listeria monocytogenes. Entonces, realmente es la única bacteriocina que a día de hoy se puede utilizar como aditivo en la Unión Europea, y está catalogada como en el código E234. Pero al margen de esta bacteriocina, hay muchas otras que ya se están estudiando, se están desarrollando y que ya están, yo creo, cercanas a ser aprobadas por la industria alimentaria. Podemos, por ejemplo, el caso de las pediocinas o las enterocinas, que son bacteriocinas incluso más eficientes frente a Listeria monocytogenes y que se ha visto que además son igualmente inocuas
y que yo creo que en los próximos años realmente serán las próximas seguramente en que se aprueben. Y luego, segundo, el uso lógicamente de cultivos iniciadores o cultivos bacterianos productores de bacteriocinas, que eso sí que a día de hoy pues, se usa más, de manera más común. Realmente se pueden seleccionar bacterias lácticas como cultivos iniciadores, productores de bacteriocinas, de manera que, bueno, que aparte de tener obtener un producto, un alimento con unas condiciones, características organolépticas adecuadas, pues además le estás añadiendo una barrera adicional de protección, ¿no?, con la producción de estas bacteriocinas. Sí, oye, y de cara a esta protección que nos estás comentando y que ya nos habías dicho también antes, ¿tú crees que las bacteriocinas podrían llegar a sustituir en parte a los conservantes químicos que vemos a menudo en los alimentos? Sí, esa es una buena pregunta. A ver, realmente como consumidores nosotros lo que buscamos, o las tendencias más a buscar alimentos menos procesados, más naturales y libres de todos estos aditivos químicos, ¿no? Y en este aspecto, pues bueno, las bacteriocinas sí que ofrecen una oportunidad como sustituto, ¿no?, efectivamente de estos aditivos químicos, ya que, como hemos explicado, se trata de péptidos producidos de manera natural muchas bacterias presentes en los alimentos. Además, bueno, sí que ya hay estudios donde realmente se han sustituido estos aditivos químicos por bacteriocinas y al final lo que se observa es que realmente el producto es igualmente seguro, estable y mantiene una vida útil similar al producto con aditivos químicos. Por lo tanto, hay un campo realmente bastante interesante de aplicación de las bacteriocinas como bioconservantes. Sí, yo desde luego que lo creo también. Y de cara a la industria alimentaria, de cara al futuro, ¿qué desafíos y qué oportunidades crees tú que hay en el uso de las bacteriocinas? A ver, desafíos. Los que trabajamos con bacteriocinas, pues uno de los desafíos a los que todavía no hemos, yo creo, conseguido superar es el tema de la producción. A ver, realmente, si tú piensas, estos péptidos son muy activos, incluso a concentraciones de nanomolar, casi, si me apuras. Por lo tanto, las bacterias productoras realmente no tienen una necesidad de producirlas en grandes cantidades. Sin embargo, nosotros, cuando en el laboratorio queremos purificarlos y trabajar con ellas, nos encontramos con el problema de que los rendimientos son muy bajos, los procesos todavía de producción son poco eficientes. Por lo tanto, yo creo que ahí todavía tenemos que trabajar bastante en este campo. Luego, lógicamente, a nivel de regulación, hemos hablado que la anisina es la única, ¿no?, bacteriocina que está permitida. Pues realmente hay que poner sobre la mesa más pruebas o más datos científicos de otras bacteriocinas para que realmente en el futuro puedan seguir el mismo camino que la anisina y puedan ser aprobadas por las autoridades. Y en cuanto a oportunidades, pues bueno, realmente son moléculas relativamente fáciles de manipular, por lo tanto, nosotros en nuestro grupo, por ejemplo, trabajamos ya en el desarrollo, por ejemplo, de no solo identificación de las bacteriocinas, sino incluso variantes de bacteriocinas ya conocidas o descritas, de manera que podemos otorgarles pues características interesantes como una mayor actividad antimicrobiana o una mayor estabilidad a distintos procesos, o por ejemplo, un espectro de acción más amplio o más reducido en función de la aplicación que queramos darle. También se están empleando, por ejemplo, en envases de los alimentos. Ya hay algunos estudios donde están empezando a introducirlas en envases, de manera que, bueno, pues consigamos al final un alimento con una vida útil un poco más... aplicarlo directamente más larga, en el propio envase para alargar la vida útil. Y luego, pues bueno, también pues, hay otras estrategias como combinarlas con otros tratamientos, como puede ser las altas presiones, sí, o tratamientos térmicos un poco más suaves, de manera que al final tengamos un producto menos procesado, ¿no?, pero igualmente seguro. Sí, lo que se llama la tecnología de barreras. Sí, de barreras, añadirle barreras para asegurar la seguridad de los alimentos. Oye, y aparte de todo el tema de los conservantes químicos, que yo sé que es algo que a menudo se escucha hablar entre la gente cuando habla de no quiero consumir un alimento con muchos conservantes, tal. Otro tema que yo creo que cada vez le importa más a la gente es el tema del desarrollo de estas superbacterias, ¿no?, resistentes a antibióticos, etc.
De cara a la seguridad alimentaria como tal, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿qué papel juegan estas bacteriocinas en la lucha contra esas bacterias resistentes a antibióticos? Claro, realmente, como dices tú, es un reto al que nos enfrentamos en los próximos años, el tema de la proliferación de estas bacterias multiresistentes. De hecho, bueno, también como dato interesante esta semana, por ejemplo, es la semana de concienciación sobre el uso responsable de los antibióticos. Ah, sí. Por lo tanto, bueno, pues es un problema que realmente preocupa y hay que ponerle soluciones. Entonces, bueno, sobre la mesa, pues entre las distintas opciones que se barajan, pues lógicamente está otros compuestos antimicrobianos, antibacterianos, como las bacteriocinas. Nosotros hemos visto con muchas de estas bacteriocinas que identificamos en bacterias lácticas, por ejemplo, los alimentos son capaces de inhibir a bacterias multiresistentes, a bacterias resistentes a múltiples antibióticos. Por lo tanto, bueno, hay un campo de estudio. Lógicamente los alimentos son otro vector de transmisión de bacterias, resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, bueno, hay todo un campo también bastante interesante en el cual las bacteriocinas pues también podrían jugar un papel importante a la hora de cortar de alguna manera esta vía de transmisión, ¿no?, de estas bacterias al ser humano. Vale, y ya para finalizar un poco, por salirnos un poco de la línea, más allá de la industria alimentaria, ¿qué otras aplicaciones para la gente que nos esté escuchando pueden tener las bacteriocinas? Pues, a ver, un poco relacionado con la pregunta anterior, pues yo creo que claramente en el campo de la medicina o en el campo veterinario, aquí estamos en la Facultad Veterinaria, pues tiene una aplicación bastante interesante para controlar infecciones bacterianas, pues realmente como una alternativa, o ya no solo alternativa, mejor como un complemento a algunos de estos antibióticos convencionales. En agricultura, por ejemplo, también se están estudiando por ejemplo, para el control, por ejemplo, de bacterias fitopatógenas, ¿no?, para proteger los cultivos, o incluso en cosmética, ¿no? Ya están muy interesados en estos péptidos antimicrobianos que sean muy estables, resistentes, pero que a su vez pues, puedan controlar la proliferación de bacterias en sus productos. Y luego, bueno, también está el tema de la microbiota, ¿no?, pues como un poco factor para regular un poco las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Sí. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta, las bacteriocinas yo creo que son una herramienta bastante versátil y que yo creo que en los próximos años seguramente veamos bastante más aplicaciones de estos péptidos en otras industrias al margen de la industria alimentaria. Sí, yo creo que va mucho más allá de la industria alimentaria. Sí. De hecho, has comentado el tema de la anisina y yo creo que la anisina se utiliza a nivel de clínica también para tratar diferentes infecciones y tal. O sea, que es que lo estamos viendo ya en muchos campos, no solo en el mundo de los alimentos, que se utilizan este tipo de metabolitos. Bueno, pues si te parece bien, ahora vamos a ver un poco las preguntas que nos han hecho a través del streaming, que os recuerdo a las personas que lo estáis viendo que podéis utilizarlo, y voy a leerte un par de preguntillas rápidas para que contestemos. ¿Se ha podido ver si las bacteriocinas generan resistencias como tal? Sí, esa es la pregunta del millón que, que en todas las charlas sobre bacteriocinas nos hacen. Si realmente sí, sería muy naif pensar que hemos descubierto que las bacterias no son capaces de escapar a la acción de las bacteriocinas. Sí. O sea que realmente sí, nosotros en el laboratorio a determinadas concentraciones que observamos cierta resistencia a estas bacteriocinas. No obstante, bueno, pues tampoco, yo creo que es una vía todavía que hay que seguir explorando, ver hasta que alcanzar los límites, ver los límites de estos compuestos. Y bueno, ya se habla, pues, como por eso me gusta, cuando hablo no me gusta hablar como alternativa, sino también como complemento. Es decir, yo creo que también una manera de atajar esta problemática podría ser el utilizar distintos modos de acción frente a las bacterias, sí. O sea, combinar distintas bacteriocinas o bacteriocinas con antibióticos, o incluso otro tipo de terapia, los fagos, etcétera. Ahí puede estar un poco también la clave del tema en los próximos años. Vale, genial. Y nos preguntan también, ¿consumirías un alimento que contiene bacteriocinas procedentes de bacterias consideradas patógenas?
Claro, es una pregunta un poco... A ver, yo no consumiría nada que realmente no... Patógeno o no patógeno, ¿no? Patógeno o no patógeno, hasta que realmente no se demuestre que realmente sea un compuesto tóxico, que sea un compuesto inocuo para el ser humano. O sea, que yo creo que realmente tenemos, gracias a Dios, unas administraciones que no permiten, que no permiten y que realmente a las cuales tienes que demostrarles que tu compuesto realmente se puede utilizar en personas. Por lo tanto, a ver, yo creo que algo que me dijeran que se puede utilizar, sí que lo utilizaría, pero a día de hoy, pues lógicamente, no me atrevería a coger uno de estos compuestos de un Staphylococcus aureus y añadírselo a un alimento. Yo supongo que no será fácil conseguir que se pueda utilizar una bacteriocina, ¿no? O sea, tiene que pasar por muchos procesos hasta que se describa como segura, ¿no? De hecho, ahí está el claro ejemplo de la anisina. Se han descrito un montón de bacteriocinas y hasta ahora solo la anisina es la que se está utilizando. Así que efectivamente sí, no es algo que hay un día hay un para camino otro, todavía, un recorrido bastante largo para que se demuestre que realmente son péptidos seguros para el consumidor. Vale, pues creo que no tenemos ninguna pregunta más. Recordaros que estos vídeos van a quedar subidos en un repositorio y que vais a poder utilizar la caja de comentarios, vais a poder seguir haciendo preguntas y nosotros os contestaremos las dudas que os hayan podido surgir un poco. De igual manera, si queréis utilizar este recurso porque os interese que contactemos con alguien que pueda venir a hablar sobre un tema que os interese, bueno, pues también es bienvenido pues todo lo que queráis aportar en la caja de comentarios. Pues nada, Juan, nada más que darte las gracias por tu tiempo, porque sabemos que dentro de la ciencia y de la docencia como tal es difícil sacar a veces un ratillo para hablar de estas cosas. Y nada, algo que quieras decir para despedirte, como motivar a la gente a que se interese por el mundo de los alimentos, o no sé, está en tus manos, puedes decir. Pues nada, no, simplemente volver a agradeceros por esta invitación y bueno, animar a todos los estudiantes de aquí de la facultad o gente que les interese el tema pues que sigan vuestro podcast y que espero que tenga mucho éxito y repercusión. Nada, pues muchísimas gracias de nuevo y nada, con esto vamos a terminar el primer episodio, que es el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, interesante y que sobre todo sigáis teniendo ganas de conocer qué esconden los microorganismos que están ocultos en vuestros platos. Nos vemos en la próxima. Chao.